Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estudio Profético. Continuamos con nuestro estudio de Daniel capítulo 11. El día de hoy la parte número 4 que abarca la sección desde los versículos 24 hasta el versículo 30. Tal como lo venía anunciando en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok especialmente, dicho sea de paso, síganme también por esas redes sociales. Este estudio es bastante especial, puesto que esta es una de las secciones más complicadas del libro de Daniel y que ha tenido diversas interpretaciones a través de los tiempos, tanto dentro como fuera del adventismo. El punto principal de conflicto dentro de esta sección de versículos es en qué momento aparece el papado o el cuerno pequeño, como se lo llama en capítulos anteriores. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en el estudio de estos versículos. Es uno de los estudios más interesantes que he hecho hasta la fecha. Las líneas de tiempo que he puesto aquí me parecen muy importantes y muy buenas para comprender algunos eventos relevantes a través de la historia y el tiempo que abarca esta sección de versículos. Entonces, vamos a comenzar con el estudio en cuestión. En primer lugar, introducimos al tema rememorando un poco lo que vimos en el estudio pasado. Y dicho sea de paso, vean toda esta serie de estudios, ¿sí? Vean toda esta serie de estudios para que puedan tener una comprensión más amplia, para que tengan un contexto completo de lo que la profecía está queriendo decir. Así que, haciendo un recuento y una introducción hacia el tema que vamos a estudiar hoy día, en primer lugar, recordemos que el versículo 23 hizo una retrospectiva al poder romano y prepara la aparición del nuevo poder en la escena profética. El versículo 23 es sumamente importante, es un versículo de transición. Es bastante similar a lo que ya se vio anteriormente en el mismo capítulo. En los versículos 14, 15 y 16 se nos hacía la transición del imperio griego al imperio romano y tenía una estructura bastante similar, en la que primero se echaba un vistazo al futuro del imperio romano, se regresaba y se daba una pequeña retrospectiva al imperio griego y se comenzaba con la sección romana en cuestión. Lo mismo sucede acá con el versículo 23 y 24. Hay una pequeña retrospectiva a lo que fue el imperio romano para introducirnos al nuevo poder en la escena, es decir, al poder romano papal. Así que eso es importante de tomar en cuenta. En segundo lugar, Cristo hizo ya su aparición en la escena profética. Recordemos que en el versículo 22 ya había aparecido Cristo y que esa aparición estaba relacionada a las expresiones que aparecen en Daniel capítulo 9 en la profecía de las 70 semanas. Por eso habíamos llegado a la conclusión de que Cristo, el Cristo crucificado, aparece en el versículo 22 y no es una referencia al Cristo en su ministerio del santuario celestial. ¿Sí? Ojo con eso, hay que diferenciarlo muy bien, porque el único lugar donde las dos expresiones, tanto príncipe como pacto, aparecen en el mismo contexto es en la profecía de las 70 semanas, que apuntan al Cristo crucificado. Sí, ese es un segundo punto importante a tomar en cuenta para interpretar correctamente la sección que vamos a estudiar hoy día. En tercer lugar, en los versículos 23 y 24 hay dos transiciones importantes, lo cual ya habíamos mencionado. Hablamos un poco del imperio romano como poder político, pero se nos introduce al poder político religioso de Roma papal. Y como cuarto punto introductorio, a continuación se nos va a hacer una descripción de la actuación política desde los versículos 24 al 30 y luego una descripción espiritual de los versículos 31 al 39 de este nuevo poder que emerge de Roma papal. Entonces, a partir de ahora, los versículos hasta el 39 los podemos dividir en esas dos grandes secciones. Se nos hace una descripción de las actividades papales desde un enfoque netamente político o mayormente político en los versículos 24 al 30 y mayormente espiritual en los versículos del 31 al 39. Muy a tomar en cuenta. Todos estos puntos introductorios que acabo de dar, ténganlos en mente para comprender mejor lo que vamos a hablar en los versículos posteriores. Es muy importante. Ahora, continuando. La cruz y las 70 semanas. Me parece muy importante aclarar este punto de las 70 semanas que ya mencioné brevemente hace poco. En primer lugar, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 señala la crucifixión del Mesías en el año 31. Eso es algo que todos conocemos, ¿no? Aquí en la imagen, en pantalla, pueden ver un esquema elaborado de manera bastante comprensible, bastante sencilla,
para recordar la profecía de las 70 semanas. Si quieren más detalles sobre esta profecía, pueden ir al video sobre este tema, que igual está aquí en la sección de estudios proféticos. Ahí van a encontrar el estudio sobre Daniel 9, dividido en 2 partes, donde explico de manera más extensa la profecía de las 70 semanas. Aquí solamente ustedes están viendo un resumen para simplificarlo y comprenderlo de manera breve. Sí, entonces en el año 31, según esta profecía, Cristo tenía que morir, lo cual sabemos que sucedió, ¿verdad? Este evento será un parteaguas en la interpretación profética. Sí, la venida de Cristo, la crucifixión de Cristo, marca un antes y un después en la comprensión de la profecía bíblica. La profecía termina en el año 34, con 2 eventos de suma importancia y consecuencia directa del primer advenimiento de Jesús. El primer evento es el apedreamiento de Esteban y el segundo evento es la apertura del evangelio a los gentiles. Estas 2 cosas, estos 2 eventos son muy importantes en la historia profética y cristiana y del mundo en sí, porque a partir del año 34 se abre oficialmente el evangelio hacia los gentiles y la gracia que se les extendió hasta este año al pueblo israelita termina ahí, cuando los principales dirigentes judíos escuchan el testimonio de Esteban y lo rechazan. Y al rechazar el testimonio de Esteban, Dios también lo rechaza como nación escogida. Ojo, no como hijos suyos, no como cristianos, no como gente que pueda aceptar y acceder a la salvación mediante Cristo Jesús, pero sí como nación. Entonces, esto es sumamente importante. Y justamente eso es lo que quiero recalcar en este momento. Miren, estos 3 puntos a continuación, nuevamente como en la introducción, ténganlo mucho en cuenta, ténganlo mucho en mente, mientras vamos haciendo la transición en el versículo 24. En consecuencia a estos eventos mencionados, la crucifixión de Cristo, el apedreamiento de Esteban y la apertura del evangelio a los gentiles, es que los judíos como nación dejan de ser pueblo de Dios y pasan a ocupar su lugar todos aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, tanto judíos como gentiles, constituyendo ahora un Israel espiritual. Recalco demasiado lo que acabo de decir. Y ustedes tienen aquí todos los versículos, que aparte de estos hay muchos más, que recalcan esta idea, ¿sí? No es algo que yo estoy inventando o estoy poniendo aquí, sino que esto está claramente enseñado en la Biblia. En este punto el pueblo de Israel es rechazado como nación escogida. Esto se lo conoce como teología de la sustitución. Y a partir de la crucifixión de Cristo, y más específicamente a partir del año 34, consideramos que existe un Israel espiritual, ya no un Israel de sangre, ya no un Israel físico, un Israel carnal, sino un Israel espiritual, conformado por todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pueden examinar todos los versículos en pantalla para poder verificar lo que estamos diciendo, puesto que actualmente hay muchos cristianos que defienden que Israel siempre fue y siempre va a ser el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos, lo cual la Biblia pues no enseña. ¿Sí? Esto terminó en el año 34. Por lo tanto, la transición de un Israel físico a uno espiritual también produce un cambio importante en la interpretación profética, mis hermanos. La identificación de lugares, puntos cardinales y referencias geográficas y la literalidad de estos caducaron después del evento de la cruz. ¿Sí? Entonces, cuando se da el evento de la cruz, y puesto que ahora ya no estamos hablando de un Israel físico, un Israel que geográficamente estaba ubicado ahí en Palestina, sino que ahora hablamos de un Israel espiritual, entonces las localizaciones y las referencias geográficas que aparecen en Daniel 11 a partir del versículo 24 ya no son más literales, sino que se convierten en referencias simbólicas. Y eso nos va a permitir interpretar los siguientes versículos de una manera correcta, puesto que se han sacado muchas interpretaciones literalistas de los versículos que vienen a continuación. Pero si consideramos que la transición que hace Cristo con su muerte en la cruz crea un Israel espiritual, entonces no podemos seguir interpretando de manera literal la profecía a partir del versículo 24. Sí, espero que esté siendo comprendido este punto. Es así que a partir del versículo 24, la interpretación de Daniel 11 será predominantemente simbólica
y el norte, sur y las naciones que se mencionan y demás elementos deben verse de esta manera, es decir, de manera simbólica. Y así vamos a evitar problemas de interpretación. Entonces, con todo eso en mente, aclarando aquí estos puntos, estamos listos para introducirnos al versículo 24, que es uno de los versículos más fascinantes. Su estudio en muchas ocasiones inclusive me ha quitado el sueño, les digo así muy sinceramente, porque para mí fue un versículo fascinante y descubrir lo que descubrí en este texto, pues me pareció increíble. Es el Espíritu Santo el que guía, ¿no? No piensen que aquí estamos haciendo algo por cuenta propia. Es Dios el que guía a toda luz y he llegado a la conclusión de un tiempo profético, ¿no? Del tiempo profético que sale aquí, que no he visto en ninguna otra parte. Sino no he visto un predicador o un escritor o un investigador que haya llegado a esta conclusión, por lo menos que yo sepa. ¿Sí? Entonces, les invito a que puedan examinarla. Sí, yo la hice de manera muy personal, con mucho estudio, con oración, buscando, investigando, tratando de no dejarme contaminar, por decirlo de alguna manera, por la opinión de otros estudiosos, sino que he querido hacerlo por cuenta propia. Y así hago la mayoría de estos estudios, simplemente con Biblia, Espíritu de Profecía, concordancias, léxicos, interlineales, ¿sí? Y de manera personal, porque a veces muchos estudios están basados en lo que dicen otros estudiosos, en lo que dicen otros autores, en lo que dicen otros pastores, y no en un estudio personal de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que estoy virtiendo es la conclusión a la que he llegado con el estudio personal de este versículo. Muy bien, leemos el versículo. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Ok, entonces aquí tenemos dos elementos sumamente relevantes para comprender este versículo. Este versículo está haciendo la transición entre Roma imperial y Roma papal. Las dos pautas que se nos dan es, número uno, la manera en la que comienza el versículo. Se nos habla de una época de paz y abundancia, estando la provincia en paz y en abundancia. La provincia puede hacer referencia al imperio romano como tal, a veces también se dice que hace referencia a Judea, y otras veces se dice que hace referencia a Italia. Cualquiera de estas tres maneras en las que sea tomada tiene total sentido, ¿sí? Pero aquí personalmente podemos arguir a que hace referencia al imperio romano como tal, ¿sí? Nos habla de una época de paz y abundancia. Y al finalizar el versículo se nos da una pauta profética. Se nos dice que todo esto durará un tiempo. Todos estos eventos que se están narrando, que engloban el versículo 24, se nos dice que duran un tiempo. Un tiempo profético sabemos que dura 360 años. Y desde aquí ya podemos ver lo que les mencionaba de la transición. Ahora ya estamos hablando de tiempo simbólico, no literal. Entonces en el versículo 24 ya las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Fijémonos en eso. Así que tenemos estos dos factores para comprender esta parte de la profecía. El tiempo profético se extiende desde el inicio de la Pax Romana. Como les mencioné, el versículo comienza diciendo eso, una época de paz y abundancia en Roma. Y esta época de paz y abundancia, literalmente todos los historiadores lo llaman la Pax Romana, es el tiempo conocido como la Pax Romana. Les invito mucho a investigar de este tiempo, dicho sea de paso, hay muchos eventos interesantes dentro de él. Y aunque varios historiadores ubican en diferentes fechas, en diferentes años, el inicio de la Pax Romana, el año más aceptado es el año 27 a.C., cuando comienza el periodo de imperio, el periodo imperial de Roma. Sí, antes de esto recordemos que estaba la República, ¿no? Pero después de esto, en el año 27, inicia el imperio. Y esto es considerado como el inicio de la Pax. Una época de, tal como lo menciona el versículo, e inclusive el propio nombre que le han puesto los historiadores, es una época de paz y abundancia, donde el imperio romano expandió sus fronteras, consolidó sus territorios, hizo frente a la oposición sin mayor contratiempo, y alcanzó el máximo de su extensión, de su esplendor, de su poder político, de su poder social y de su poder económico. Tanto así que para el año 117 alcanza toda esta extensión territorial que ustedes pueden ver en el mapa en pantalla, durante el gobierno de Trajano. Sí, entonces
una época sumamente importante y también no es una época al azar. Cristo vino en ese periodo de tiempo, durante la Pax Romana. Y eso, pues, fue una decisión sumamente sabia por parte del Señor. Él que tenía en sus planes, en sus designios eternos, en su infinita sabiduría, Él conoce los tiempos, conoce la historia y sabía que ese era el punto perfecto en el que Cristo debía venir a este mundo. Porque prácticamente existía una especie de globalización, una semi-globalización, por decirlo de alguna manera. Había la suficiente paz, la suficiente soltura para que el evangelio pueda ser expandido. Había una lengua franca y, bueno, muchos factores, ¿no?, que fueron definitorios para la expansión del cristianismo. En fin, ese no es el tema, pero es importante mencionarlo. Entonces, esta época de Pax, esta época comienza en el año 27 a.C. Ahora, tomamos el tiempo profético, es decir, los 360 años de los que habla el versículo, y simplemente lo sumamos al año 27 a.C. y nos va a arrojar al año 333 después de Cristo. Entonces, ahí tenemos el tiempo del que nos está hablando. El versículo 24 se extiende desde el 27 a.C. hasta el 333 a.C. Ahora bien, el texto continúa diciendo, ¿no?, que alguien iba a entrar. ¿Sí? Alguien entra y hace lo que no hicieron sus padres ni sus antepasados, en pocas palabras. Este que entra es Constantino, el famoso Constantino. Ojo que la Pax Romana terminó ya antes de la época de Constantino, pero el versículo, recuerden que está abarcando todo este periodo de tiempo. Entonces, Constantino aparece y al permitir y posteriormente abrazar el cristianismo, hace lo que no hicieron sus padres, hace lo que no hicieron sus antepasados, es decir, aceptar el cristianismo. Recordemos que hasta antes del año 313 los cristianos eran perseguidos, eran asesinados por practicar su fe. Pero después de esto, el cristianismo se acepta en el Imperio Romano e inclusive Constantino en sus últimos días de vida llega a bautizarse como cristiano. Es de notar que se mencione que es decir, Constantino, reparte despojos, puesto que no solo lo hizo entre sus hombres, sino también al naciente cristianismo romano. Cuando Constantino legaliza el cristianismo en el Imperio Romano, no solamente que lo legalizó, sino también que le dio ciertos privilegios. Empezó a repartir riquezas, a repartir despojos a las iglesias cristianas. Empezó a donar catedrales, edificios, terrenos a el naciente catolicismo. Los designios o engaños contra las fortalezas representan un ataque al poder político. Aquí ya podemos ver cómo se nos introduce esta contienda que va a haber durante mucho tiempo entre poder político y poder religioso. Y aquí podemos ya ver la primera introducción de esta amalgama política religiosa. Por lo tanto, podríamos decir que en esta última frase, es decir, contra las fortalezas formará sus designios, ya se nos está introduciendo al papado. Esta palabra, designios, estratagemas, engaños sigilosos, se traduce de diferentes maneras en diferentes versiones y a partir del hebreo, es una frase muy usada para describir al poder religioso de Roma, ¿sí?, al poder político religioso del papado. Entonces, no es coincidencia que se use en esta última parte del versículo, porque aquí ya se nos está introduciendo al papado. Ya aparece el papado, que con lisonjas, con engaños, empieza a inmiscuirse en los asuntos del Estado, del poder político. En resumen y en conclusión del versículo 24, aquí es donde aparece el poder papal, justo al último del versículo. Y no es coincidencia que la profecía nos haya dado este periodo de tiempo del 27 al 333. Ahora, para comprender un poco más de lo que estamos hablando, aquí tienen una línea de tiempo que esquematiza de manera bastante sencilla y muy simple de comprender los eventos más importantes que he visto, más relevantes durante este periodo de tiempo de 360 años de Daniel 11:24. Entonces, en el año 27 a.C. inicia la Pax Romana. En el año 192 después de Cristo finaliza la Pax. En el año 313 se da el famoso Edicto de Milán, que seguramente ustedes lo conozcan, ¿sí? Este es el edicto que permitió el libre ejercicio del cristianismo en el Imperio Romano. Recuerden que Constantino en el año 312, después de la famosa batalla de Milvio, donde supuestamente él vio la señal de la cruz en el cielo con el cual iba a vencer a sus enemigos, se convirtió en cristiano, ¿no?
realmente no se convierte en cristiano. Eso sucede después, pero esto fue lo que lo motivó, lo impulsó en el año 313 a hacer este edicto de Milán, mediante el cual permitía el cristianismo como una religión legal dentro del Imperio Romano, y así cesaron las persecuciones a los cristianos. Pero esto, como bien sabemos, acarreó muchas consecuencias negativas, ya que el cristianismo poco a poco se empezó a paganizar. Recordemos, eso sí, que inclusive el apóstol Pablo dice que este ministerio de iniquidad en sus tiempos ya se estaba desarrollando, ¿sí? Entonces todo esto ya se estaba desarrollando anteriormente, pero es a partir del año 313 que toma mayor fuerza y se empieza a dar esta amalgama político-religiosa y esta amalgama entre paganismo y cristianismo, que eventualmente darían como resultado lo que conocemos como Iglesia Católica Romana. En el año 321 se da la primera ley dominical, la famosa primera ley dominical, donde Constantino decreta que todos los jueces, todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable Día del Señor o Día del Sol, ¿sí? Tengo un estudio también completo de eso, pueden verlo también en mi canal, cómo se cambió el día de reposo del sábado al domingo, donde expongo muchos detalles históricos que a veces no se mencionan, para que se haya dado este cambio en el año 321. En el año 325 se da el famoso Concilio de Nicea y se proclama el credo niceno. En el Concilio de Nicea se hizo de tomar forma, ¿sí? Tomó forma lo que conocemos como catolicismo romano, ¿sí? Gran parte del credo, de las costumbres, de los ritos y de las cosas que ahora tiene el catolicismo, se fueron formando a partir de ese año, a partir de ese concilio. Fue un concilio sumamente importante para definir lo que era el cristianismo y lo que no era el cristianismo. Sí, y finalmente, en el año 333, que es donde finaliza el periodo de tiempo que hemos mencionado ya, sucede un evento muy importante, pero muy poco mencionado. Y yo creo que la fecha es correcta, la fecha a la que hemos llegado con esta interpretación es correcta, justamente por el evento que se da en el año 333. En ese año se asienta el trono de la bestia, literalmente. Ahí se asienta el trono de la bestia, como lo llama Apocalipsis, ¿no? Tú que estás donde está el trono de Satanás. En este año se asienta el trono porque Constantino dona la primera capilla de San Pedro, ¿sí? La primera basílica de San Pedro, perdón. Conocemos nosotros lo que es la Basílica de San Pedro, que es la sede prácticamente de la Iglesia Católica Romana y que se encuentra allá en el Vaticano. Esta primera Basílica de San Pedro se construyó allá en el año 333. Se empezó a construir ahí, tras una donación de Constantino. Y ustedes pueden ver la imagen de cómo era en aquel entonces, acá en la parte inferior derecha. Esa es una imagen de la Basílica de San Pedro, de la primera, ¿no? Esta se destruyó y actualmente está la que conocemos. Sí, entonces esto fue donado por Constantino y esto fue el inicio del poder político, del poder religioso que tuvo Roma papal. Sí, entonces no me parece coincidencia que haya llegado acá. Y también es mencionado, ¿no?, que Constantino repartirá riquezas, y de hecho lo hizo. Y ahí lo tienen, donó todo este terreno, donde posteriormente serían asentados los estados pontificios, ¿no? Entonces ahí lo ven. Esta línea de tiempo resume todo lo que hemos dicho en el versículo 24. Continuamos. He presentado aquí mi interpretación del versículo 24. Pueden examinarla por su parte. De hecho, les invito, como les mencioné, hay personas que ponen la aparición del papado en el versículo 21, otros en el 22, otros están abajo como en el 30, en el 31, pero yo pienso que el 24 tiene todas las pautas históricas y proféticas para llegar a la conclusión de que ahí aparece el poder papal. Ahora bien, continuando con los versículos 25 y 26. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y sus ejércitos serán destruidos, y caerán muchos muertos. Ahí tienen. Continuamos con estos versículos importantes, interesantes, que ya empiezan a hablar de la obra del papado. Ya hemos hecho la transición en el versículo 24. Ya Roma imperial ha pasado, ahora estamos enfocándonos en Roma papal.
el rey del norte en estos textos representa el poder religioso y el rey del sur el poder político, específicamente de Roma. El norte, ¿sí?, para interpretar esto correctamente y bíblicamente, es una representación de Babilonia. ¿Sí? En la Biblia vamos a ver que el norte es una representación de Babilonia. Este poder se caracterizaba en la Biblia por ser un poder idólatra, un sistema político religioso que pretende ser sustituto del verdadero culto a Dios, opresor constante del pueblo de Dios. Y ahí tienen todos los textos que respaldan lo que acabamos de decir. Entonces, a partir de este punto, el norte ya no va a representar una nación como tal, sino que va a representar el poder religioso netamente o el poder político religioso, dependiendo del contexto. Y el sur, en la Biblia, es una representación de Egipto. Esta nación está caracterizada en la Biblia por su negación a Dios o ateísmo. También es un poder opresor del pueblo de Dios. Más que ateísmo, en este punto histórico hablaríamos de secularismo e inclusive de paganismo, ¿no? Ustedes pueden verlo eso en varios textos y recordemos que en Apocalipsis capítulo 11 se nos habla también simbólicamente, proféticamente, del sur, de Egipto, ¿sí? Y Egipto pues representa estos poderes seculares, es decir, el poder político. Entonces vemos en el norte el poder religioso y en el sur el poder político. Esos son los dos simbolismos que vamos a manejar a partir de ahora cuando hablemos del rey del norte y el rey del sur. Y eso también nos evitará caer en malas interpretaciones cuando lleguemos a los versículos más complicados de todo el capítulo, que son el versículo del 40 al 45. ¿Sí? Así que tomar mucho en cuenta eso. Recuerden lo que dijimos, a partir de ahora estamos hablando ya simbólicamente, ya no literalmente. Y en la Biblia el símbolo del norte y el sur es eso. Norte, poder religioso, sur, poder político. Y ahí tenemos algunos textos que confirman lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, en el contexto de los versículos 25 y 26, el sur simboliza el poder secular, civil o meramente político, y el norte el poder predominantemente religioso. El sistema babilónico de adoración falsa extendido en el tiempo por el papado. Esta pugna de poderes se prolonga desde el siglo IV hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, cuando el obispo de Roma, cuando el papado, cuando la Iglesia Católica empieza a tomar forma y empieza a tomar poder, empieza a haber esta clase de contienda. Si ustedes leen la historia, que aquí hay mucha historia que contar, pero he excluido demasiadas partes para no alargar mucho este tema, si ustedes examinan la historia, van a darse cuenta que no es que un día Constantino agarró y decretó que ahora aceptamos a los cristianos y listo. No, hubieron muchas contiendas para que pueda llegar al poder absoluto la Iglesia Católica. No es que de la noche a la mañana sucedió esto. Durante siglos, durante muchos años, hubo esta contienda entre el norte y el sur, entre el poder político y el poder religioso. Muchas veces el sur se resistió a ser dominado por el norte, el poder político. No quiso ser dominado por el poder religioso, no quiso inmiscuirse, pero eventualmente el poder religioso logró ser el más predominante y logró hacerse con el poder total, el control absoluto, especialmente en lo que conocemos como la región del Mediterráneo, ¿verdad? Así que tomar mucho en cuenta todo eso. Aquí tienen una segunda línea de tiempo, los eventos desde el año 333 hasta el inicio del plazo, porque recordemos que estos versículos nos hablan de un plazo, ¿no? Ese plazo es el que inicia en el año 538, que es el inicio de los 1260 años. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de eso también. En el año 333, como vimos, se asienta el trono de la bestia y es el fin del periodo de los 360 años. En el año 364 se da el concilio de la Odisea. El concilio de la Odisea fue el concilio que, entre otras cosas, prohibió la adoración en día sábado, con excusa de que se estaba judaizando al permitir que se adore en sábado, tanto cristianos como judíos, y se prohibió por completo. Sí, se prohibió por completo la adoración en día sábado y se trasladó toda la solemnidad al día domingo. Esa fue una de las cosas que hizo el concilio de la Odisea, entre darle forma a otros principios romanos, por ejemplo, el poder del clero, poner a los laicos en una jerarquía inferior, darle derecho al clero de hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el concilio de la Odisea fue importante. Del año 366 al año 384
fue el pontificado de Damaso I. Damaso I, este papa hizo muchas reformas durante el tiempo en que gobernó. Es una época muy importante, ya que Damaso procuró centralizar el poder de la iglesia en el obispo de Roma. Y también trabajó muy duro para estrechar las relaciones entre el imperio romano y la iglesia, el poder político y el poder religioso. Entonces Damaso tuvo una influencia muy importante para que se dé esta mezcla entre lo político y lo religioso. En 380 se da el edicto de Tesalónica por Teodosio. Este también es un evento importantísimo. Recién en el año 380 el cristianismo es nombrado religión oficial del Estado romano. Esta fecha es relevante por ese motivo. ¿Sí? Aquí ya se acepta el cristianismo como la religión oficial de Roma y se empieza a perseguir a aquellos que no adhieran al cristianismo. Del 384 al 399 aparece Ciricio I, que fue otro papa. Este papa reforzó el primado de Roma, ¿sí? El primado del obispo de Roma. Recordemos que, según la Biblia, y antes del año 384, el obispo de Roma era un obispo más. Se decía que sí, era el más importante, pero tenía el mismo nivel de autoridad que la mayoría de obispos de diferentes regiones. Sin embargo, Ciricio se esforzó mucho para que sea el obispo de Roma el obispo sobre los obispos, el sumo pontífice, ¿no? Entonces, es en esta época en la que pasa eso, ¿sí? Y también aquí se empieza a decretar con autoridad bulas, decretos, cosas que la iglesia promulgaba, y si la iglesia los promulgaba, eran sagrados y debían acatarse aún a costo de prisión o muerte. ¿Sí? Entonces, en época de Ciricio, la iglesia agarró mucho más poder con sus decretales y con esto del primado de Roma. ¿Sí? Les invito a que investiguen también sobre este concepto, el primado del obispo de Roma, para que entiendan un poco más por qué este punto es importante. Año 476 cae el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y este es un evento importantísimo, también muy importante en otras profecías, ¿sí? En este año cae el Imperio Romano de Occidente, que era el principal defensor del cristianismo. Sin embargo, ya para esta época el cristianismo, el catolicismo, estaba tan inmiscuido en las diferentes naciones y regiones de Europa, que la caída de Roma no le representó gran problema, ya que ahora se fueron y se refugiaron con los bizantinos, ¿no? En Roma oriental, y se tenían ya el favor de muchas otras de las naciones bárbaras que habían ocupado los territorios de Roma. Entonces esto es curioso, ¿no? Porque en el 476, lejos de caer el poder católico, el poder del cristianismo, más bien se expandió, ¿no? Tomó una nueva forma. Y en el año 508, Clodoveo le concede el poder al papado. Este también es una fecha importantísima en profecía bíblica. Clodoveo, rey de los francos, es bautizado como cristiano y en el 508 le brinda su apoyo al papado para acabar con los famosos 3 reinos arrianos, los 3 cuernos que derriban, ¿no? ¿Se acuerdan la profecía de Daniel capítulo 7? Ahí hay 3 cuernos que son derribados por el cuerno pequeño para que ejerce el control absoluto. Esos 3 cuernos pues fueron derribados en esta época del 508 al 538. Y fue Clodoveo, rey de los flancos, o Clovis también se lo conoce, el que influyó grandemente para que esto pueda llevarse a cabo. Clovis acepta el cristianismo, los francos se convierten al cristianismo y prontamente el resto de la región pues sería dominada por el catolicismo romano. Finalmente, en el año 538, tras la derrota de los ostrogodos, inicia el plazo de los 1260 años de dominio papal absoluto. Vamos al versículo 26 y 28. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y sus ejércitos serán destruidos, y caerán muchos muertos. El corazón de estos 2 reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Aquí está el plazo, ¿no? Mencionado en el versículo 26. El plazo del que menciona la profecía, como vimos, es el que está relacionado por la caída de los 3 cuernos, es decir, el año 538. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. En estos versículos, el rey del norte representa el poder religioso, más específicamente el papado,
y el del rey del sur el poder político, más específicamente los reinos europeos. Recordemos que ya Roma occidental ya se había dividido para este punto de la historia y ya no hablamos únicamente del poder político en términos de Roma, sino de todos los reinos europeos que existieron a partir de la división de Roma. Estos versículos nos presentan la constante confrontación en el poder civil y religioso. El versículo 26 nos da a notar la prevalencia del poder religioso sobre el político, por ende, el creciente sometimiento del rey del sur. Esta lucha se caracteriza por el engaño, la traición, los asesinatos, las guerras, etc. Como les mencioné, aquí estoy excluyendo muchos eventos que involucraron todos las cosas que estamos narrando en las líneas de tiempo. Así que les invito a que puedan investigar estos eventos, porque realmente cuando ustedes leen sobre estos eventos van a ver que es tal y como se menciona en la profecía. Es que es tan exacto, es tan increíble. Las traiciones, las habladurías, los engaños, tal como dicen, ¿no? Los que coman de sus manjares. De hecho, a veces había muchas alianzas que aparentemente eran sólidas y luego por intereses políticos, por intereses económicos, por el poder, se traicionaban entre sí, ¿no? Aún entre supuestos aliados. Y siempre quien salía ganador, quien salía sobreponiéndose de estas situaciones era el papado. Y cada vez agarraba más y más poder como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Nos dice, el versículo 27 nos traslada al tiempo de supremacía papal y nos dice que esta dinámica de poderes se mantendría así por el plazo designado por Dios, es decir, 1260 años. ¿Sí? Es en el versículo 27 en el que ya se nos empieza a describir todo lo que sucede durante desde el año 538 hasta el año 1798. Este plazo designado por Dios también está en Daniel 7:25 y 12:7. Pueden revisar el estudio de Daniel 7 también en este canal. Con una alianza entre los dos poderes, pero aún así en conflicto constante, donde el papado siempre sale aventajado. El versículo 28, en cambio, nos aporta detalles sobre este periodo que comienza con el fin del dominio ostrogodo en Roma, el último de los tres reinos bárbaros arrianos que destruye el papado para emerger, periodo en el cual hizo su voluntad, acumuló riquezas y se alzó contra el ministerio de Cristo y sus seguidores, es decir, contra el pacto santo. Muy bien, finalmente, los versículos 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí hemos llegado ya a un punto sumamente importante de la profecía. Un punto importantísimo que va a aparecer en muchas otras partes de la profecía, que ya apareció anteriormente cuando hablamos de tiempo, tiempos y medio tiempo, que aparece también en Apocalipsis en más de una ocasión y que está aquí también en el capítulo 11. Primero que nada, el rey del norte en estos dos versículos representa al papado y el rey del sur representa específicamente a Francia, el poder francés, ¿sí? Como representación del poder político. Al cabo del tiempo señalado, como menciona el texto, es decir, en 1798, nuevamente se levantaría una contienda entre estos dos poderes, pero a diferencia de lo que sucedió durante los 1260 años, que ya vimos que el papado pudo sobreponerse, esta vez el papado no podría imponerse. Ya no, iba a ser diferente, dice la profecía, a su primera venida. Esta nueva aparición del papado, este nuevo conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, va a ser diferente, porque a diferencia del pasado, donde el papado siempre salía aventajado o victorioso, ahora ya no iba a poder suceder eso. Las naves de Quitim representan poderes invasores. En este caso, las tropas de Napoleón, que el 15 de febrero de 1798 capturan al Papa Pío VI, el cual moriría en el exilio un año después. Un evento increíble en la historia. Todo lo que rodea este acontecimiento también les invito a que puedan investigarlo mucho. Es wow. Sí, lo hemos oído muchas veces en profecía, pero si ustedes se van y con detalle leen todos los acontecimientos que se dieron durante este tiempo, no nos cabe duda de por qué la profecía le da tanta relevancia, ¿sí? El propio general Berthier, el famoso Berthier que estaba a cargo de las tropas de Napoleón, a cargo de la invasión a Roma,
declararía sobre este acontecimiento lo siguiente: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Porque para esta época el poder político que ejercía el obispo de Roma era un poder increíblemente grande, era un poder casi absoluto. Pero es este gobernante, ¿no? Napoleón y su general Berthier, el que finalmente le dan esta herida de muerte y le quitan su poder. Pero, no obstante, el texto, ¿sí? Si ustedes se fijan en el versículo 30, el texto nos proyecta el futuro, nos envía después de 1798 y nos dice que el poder papal volverá. Y dense cuenta que recalca esta idea 2 veces el mismo versículo. Dice que volverá y que mediante alianzas recuperará su poder y continuará su obra contra el Santo Pacto, su obra contra Cristo y contra sus seguidores. Entonces, aquí la profecía ya nos está transportando a lo que narra Apocalipsis 13, por ejemplo, en el cual el papado recobrará su poder, recobrará su fuerza, hará alianzas nuevamente y volverá esta época de dominio absoluto, de oscurantismo, de persecución a los hijos de Dios y de religión falsa que hubo durante los 1260 años. Y wow, esto es increíble, no sé ustedes, pero a mí me sobrecoge bastante cuando estudio sobre este tema y al ver que la profecía de Daniel 11 es tan específica, muy específica. Aquí tenemos la última línea de tiempo del estudio de estos versículos, que comienza con el año 538, donde nos habíamos quedado en la línea de tiempo anterior. Y en este año se da la caída de los ostrogodos, iniciando el periodo de dominio papal de 1260 años. En el año 590 se da otro evento importante. Se comienza a utilizar el título de Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. Este título, que tiene un origen pagano, que tiene un origen romano, algunos inclusive lo rastrean a época de los persas, a época de los babilonios, claro que no con la misma, no en el mismo idioma, pero este título existía con mucha anterioridad y se usaba para el culto idólatra, para el culto pagano. Posteriormente es usado por el obispo de Roma para dar a entender que él es la cabeza máxima de la iglesia y que tiene poder tanto espiritual como temporal, es decir, para influir en política. Sí, entonces en 590 se empieza a usar este título y se le da mucha preeminencia al Papa. En el año 800 se da otro evento muy importante que poco se menciona, y es que León III, el Papa de aquel entonces, que pueden ver en la imagen de la esquina inferior izquierda, ¿sí? Este Papa corona a Carlomagno, la coronación del famoso Carlomagno. Carlomagno es coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se convirtió en el principal defensor del cristianismo. Él veía en el catolicismo la herramienta política para unificar su imperio, para unificar a toda Europa, y en gran parte la hegemonía que recibió el catolicismo fue gracias a él. Y muchos de los ritos, costumbres y formas del catolicismo surgen en ese tiempo, ¿no? La construcción de varias iglesias, basílicas, catedrales se dan también durante el gobierno de él, entre otras cosas, ¿no? Él le dio muchísimo poder a la iglesia y él logró dominar prácticamente toda Europa en el tiempo en el que estuvo en el poder. En el 1054 se da el famoso Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente es este evento en el cual la Iglesia Católica se separó de las iglesias orientales o de la Iglesia Ortodoxa, para decirlo en términos simples. ¿Sí? Entonces el Cisma de Oriente marcó un antes y un después también para el catolicismo. Sin embargo, esto no le quitó poder, ¿no? Simplemente le quitó influencia en ciertos lugares, pero no le quitó poder. En 1096 se inician las famosas cruzadas. Para este punto ya el maometanismo, islamismo o los musulmanes, como ustedes quieran llamarlo, ya se habían convertido en un gran problema. Y sabemos que habían tomado toda la región de Palestina los musulmanes, por lo tanto se inician las cruzadas, que fueron estas guerras santas en honor de Dios y de la iglesia, en las cuales mucha gente pereció, mucha gente sufrió, se hizo muchas maldades también. Recordemos que durante las cruzadas aquel caballero, aquel soldado que decidiera ir voluntaria y gustosamente a la guerra en favor del Papa, se le solía conceder absolución completa de sus pecados, y muchas veces se les daba documentos sellados por el Papa que afirmaban que por ir a las cruzadas ellos tenían acceso directo al cielo.
tenían un pase directo al cielo sellado por el Papa, ¿no? Entonces, cosas como esas se veían durante esta época. En el 1517 se inicia la Reforma Protestante. También recordemos que durante el siglo XIII se da inicio a la Inquisición, ¿no? Pero eso hemos dejado para la siguiente sección de estudio, puesto que tiene que ver más con la parte espiritual. Aquí, tal como mencionamos, la profecía se enfoca mucho en el aspecto político del poder papal, y en los siguientes versículos más de la parte espiritual. En el 1517 se inicia la Reforma Protestante, un duro golpe para el catolicismo. Sin embargo, seguían manteniendo cierta hegemonía. En el año 1789 inicia la Revolución Francesa, que todos los eventos que la rodearon antes, durante y después no llevarían finalmente a la famosa herida mortal que es dada en 1798, lo cual ya hemos explicado, con la captura del Papa y su muerte en exilio. Entonces, hasta este punto de la profecía hemos llegado. Y ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero que hayamos podido comprender de manera más clara, más específica, los acontecimientos que narran los versículos 24 al 30 y que nos haya quedado claro, ¿no? Y sobre todo, que nos fijemos cómo Satanás durante el tiempo ha tratado de imponerse mediante la fuerza, de manera brutal. Claro, siempre por detrás de las escenas, usando engaños, usando lisonjas, usando sutilezas para lograr infiltrarse, y una vez que se infiltra y toma el control, siempre termina siendo un poder brutal, un poder perseguidor, un poder manipulador. Entonces, este mismo poder, la profecía dice que eventualmente se recuperará y volverá a ejercer la misma brutalidad que ejerció durante 1260 años. Pero, en medio de todo eso, Dios levantará un pueblo. Y Dios eventualmente hará justicia. Porque este poder que pisotea a Cristo, a sus seguidores y a su obra, eventualmente Cristo vendrá y terminará con él. Entonces debemos tener eso muy presente, muy claro, ya que estas guerras, estos sufrimientos que se han dado durante toda la historia de la humanidad no durarán por siempre. Cristo vendrá por segunda vez y le pondrá fin a todo eso. Y no existe poder en la tierra que pueda contra el poder de Cristo. Muy bien, sin más que decir, estimados hermanos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado este estudio. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, compártanlo, cualquier pregunta también pueden dejarla acá en los comentarios y que Dios les bendiga mucho.